Y esta noche les traigo, continuamos con la serie Mujer como tú, y esta noche ustedes se preguntarán de qué mujer de la Biblia vamos a estar hablando esta noche. Pues bueno, vamos a estar hablando de una mujer que es muy conocida y muchas incluso llevan su nombre gracias a lo que significa esta mujer en la historia de redención del pueblo de Israel. Y esta noche vamos a hablar de una mujer que rompió con los estereotipos femeninos, con aquellas cosas típicas que una mujer de aquella época tenía que guardar y tenía que cumplir y tenía que mostrar. Ella fue una mujer de aquellos tiempos y la historia la podemos encontrar en Génesis 24 y 25 también, pero esta mujer de la que les voy a hablar hoy día, ella rompió con muchos de estos estereotipos. Estereotipos son cosas como etiquetas, son marcas, cosas que se deben de hacer de esta manera y si no la haces de esta manera pues no está bien, está fuera de lo normal, de lo aceptable, ¿verdad? Y muchas veces nosotros usamos estereotipos, usamos etiquetas, usamos casillas, porque ellas nos hacen la vida más fácil, ¿cierto? Cuando organizamos nuestro closet, tal vez le ponemos una etiqueta, aquí están este tipo de artículo, aquí está el otro tipo de artículo, y la despensa también ponemos nombres, etiquetas para poder ayudarnos y nos hace la vida más fácil, ¿cierto? Pero si somos honestas, muchas veces también usamos etiquetas o etiquetamos a las personas con un calificativo y cuando no tenemos cuidado o no prestamos atención, sabemos que esto podemos caer en este error de etiquetar o encasillar a personas y esto no es nada bueno. De entrada no es agradable para nuestro Dios, pero podemos caer en eso. Así que ojo, cuidado con esto. ¿Y te has preguntado alguna vez qué significa ser una mujer de Dios? ¿O qué tipo de mujer es usada por Dios? Si te has hecho esta pregunta, puede que a tu mente haya venido una larga lista de características, ¿verdad? Morales, espirituales y de toda índole acerca de cómo debe ser una mujer que sea usada por Dios. Específicamente, si nos viene a la mente la mujer de Proverbios 31, ¿cierto? Es una lista de virtudes que a veces muchas, yo me incluyo, nos sentimos incapaces de llegar al nivel de esta mujer que parecía perfecta, ¿cierto? Esta mujer que nos describe Proverbios 31. O descripciones que frecuentemente usamos, por ejemplo, sin reflexionar en ellas, como la descripción, por ejemplo, que encontramos en Primera de Pedro. Seguramente ustedes han leído este pasaje. Una mujer con un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene valor delante de Dios, dice Primera de Pedro 3:4. Pero a veces no reflexionamos mucho en qué está queriendo decir aquí el apóstol Pedro con un espíritu suave y apacible. Muchas veces pensamos que esto significa que la mujer tiene que ser, no abrir la boca, tiene que ser una mujer callada, que prácticamente no se mueva, que a todo diga que sí, que no debe hablar o que no debe de dar a conocer su opinión, o que tiene que ser paciente, que tiene que ser sumisa, que tiene que aceptar todo. Pero qué alivio, porque esta noche yo les voy a decir que he descubierto que Dios no quiso decir con esto de una mujer con un espíritu suave y apacible, no quiso decir que la mujer tiene que estar siempre callada. Y doy gracias a Dios por eso, porque ya me conocen un poquito y se habrán dado cuenta que me gusta hablar. Así es que doy gracias a Dios. No quiso decir eso, lo del espíritu suave y apacible. Cuando miramos a la lista de la cantidad diferente de diferentes mujeres que Dios ha usado, que usó para llevar a cabo sus propósitos, vemos que todas eran diferentes. Ya hemos estudiado algunas de ellas y esta noche vamos a estudiar otra que todavía las tengo en incógnita, pero todas eran diferentes, con características muy diferentes y de eso me alegro, porque ni tú ni yo somos iguales, ni Dios nos ha creado a todas iguales por el mismo molde. Amén. Dios no se limita. ¿Por qué me alegro tanto? Es porque Dios no se limita a usar cierto tipo de mujer con determinada lista de características
a él le gusta usar variedad de mujeres. Él quisiera usar a todas las mujeres y a todos los hombres, por supuesto, también. Pero esta noche les voy a hablar de una mujer que su nombre es Rebeca, y ya la conocerán, me imagino, su historia. Rebeca no era una mujer típica para aquellos tiempos, ¿cierto? Cuando conocemos a Rebeca, ella rompe con muchas de esas casillas en las que solemos colocar a muchas mujeres. Especialmente, ella rompe con alguna de esas casillas o clichés de las mujeres de su tiempo. Rebeca fue una de las matriarcas de la fe y está en la línea de la descendencia del rey David y también del mismo Señor Jesús. La historia de Rebeca, ya les dije, la podemos encontrar en Génesis capítulo 24 y el 25, versículos 19 al 24. Por si no la han leído, esta noche no nos vamos a detener a leer la historia, pero me gustaría que después en casa, que terminemos, ustedes se dediquen a revisar detalladamente la historia de Rebeca. Es algo muy interesante. Y la historia de Rebeca comienza cuando Abraham se estaba envejeciendo y le pide a su sirviente más fiel, que se llamaba Eliezer, que haga un juramento y que vaya a su tierra natal a buscarle una esposa a su hijo Isaac. Y le dice así: jura por el Señor, le dice a su siervo, jura por el Señor. Esto lo pueden encontrar en el versículo 3 del capítulo 24. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Recuerden que Abraham, su familia estaban en la tierra cananea, estaban rodeados por mujeres cananeas que eran idólatras, adoraban ídolos. Y por eso Abraham le pide a su siervo que le jure esto, ¿no? Júrame por el Dios, por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Y después de haber hecho este juramento, el siervo de Abraham tomó 10 camellos y los llenó de regalos y partió hacia la tierra natal de Abraham. La Biblia no nos especifica cuán lejos, cuánta era la distancia exacta, pero sí dice que era al otro lado del desierto, quiere decir que era bastante lejos. Y una vez allí, el siervo llegó después de atravesar todo el desierto con sus camellos, hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo, justo a las afueras de la ciudad. Y era la caída de la tarde y las mujeres del pueblo, de la aldea, salían a sacar agua del pozo. Y el siervo oró, junto allí él oró. Y el versículo 12 nos dice cómo oró. Y él dijo: oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Y el 13 dice: aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Esa era la petición del siervo para el Dios de Abraham. Él lo llamaba el Señor, el Dios de Abraham, todavía no lo consideraba su Dios. Mi petición es la siguiente: yo le diré a una de ellas, una de las jóvenes, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted y también le daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. Y de esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Así oró el siervo. Y en ese momento él no había terminado de orar, dice la palabra de Dios, cuando apareció Rebeca. Rebeca vino a buscar agua al pozo con su cántaro. Y el sirviente le pide a ella agua y hizo lo mismo, la oración, le pidió: si me das agua, y si ella contestaba rápidamente que sí, entonces, y que también le iba a dar a sus camellos, esta era el signo, la muestra de que esta era la joven que Dios había escogido para ser esposa de Isaac. Entonces el sirviente le pide agua y ella rápidamente, dice la palabra de Dios, baja su cántaro y le dice al sirviente:
tome de beber, Señor. Y no solo le dio de beber a él, sino que le dice, también déjeme darle de beber a sus camellos. El sirviente traía 10 camellos, como ya les dije, y se necesitaba mucha agua para darle de beber a 10 camellos. Según los expertos, hice algún tipo de investigación por ahí, según los expertos, se necesitan 40 galones de agua por camello. Imagínense ustedes, es decir, tuvo que traer Rebeca 400 galones de agua para darle de beber a aquellos camellos. Ustedes se imaginan cuántos viajes tuvo que dar Rebeca al pozo, por cerca probablemente de 2 o 3 horas. Increíble, ¿no? Aquí vemos una de las virtudes de Rebeca, de la cual vamos a hablar posteriormente. Rebeca debe haber dado sin número de viajes al pozo y durante varias horas. Y la Biblia nos cuenta que ella lo hizo con disposición y rapidez. O sea que Rebeca debe haber sido una mujer bien fuerte físicamente, rápida y que tomaba decisiones rápidas también, ¿cierto? El sirviente la observaba de cerca mientras ella corría ida y vuelta al pozo. Y antes de preguntarle de qué familia ella era, le entregó el sirviente de Abraham algunos regalos valiosos, nos dice la palabra de Dios, anillos de oro para su nariz y pulseras de oro. Ustedes se preguntarán, anillos de oro para la nariz, ¿cómo se verá eso? Bueno, se usaba en aquellos tiempos, era un tipo de joya y de tradición, de moda que se usaba, y eran las costumbres de esa época, y Rebeca se lo puso como un despliegue de favor que había recibido. O sea que era agradecida también. Luego el sirviente le pregunta a Rebeca, ¿quién eres? ¿De qué familia eres? Y ella le contesta, yo soy hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham. Y entonces ahí es cuando el sirviente se postra de rodillas y adora al Dios de su amo Abraham, nos dice la palabra de Dios, por haber contestado su oración. En ese momento, él se postró de rodillas ante el Dios de su amo por haber contestado la oración. Y él supo que esa era la respuesta de Dios para él, para su viaje. Así que Rebeca, después que conversan, Rebeca lo lleva a su casa. Él le pregunta que si tenían espacio para él y para sus camellos en su casa para poder pasar la noche. Y Rebeca le dice que sí, lo lleva a su casa y le presenta a su familia. Y comienza entonces la negociación a través de una cena familiar que hicieron, la negociación para llevarse a Rebeca para casarla con Isaac. Y la familia de Rebeca acepta este acuerdo en que Rebeca se vaya y se case con el hijo de Abraham, con Isaac. Pero le pide a este siervo que le dieran por lo menos 10 días, porque era una decisión muy importante. Ellos querían 10 días quedarse con su hija y esperar que la decisión se asentara y que ella estuviera segura probablemente de que se quería ir, ¿no? Y la familia le pregunta, pero el siervo le dice, por favor, envíenme de vuelta lo antes posible. Mi amo está esperando por mí, ha sido un viaje largo, yo necesito regresarme. El sirviente insiste en que se quería marchar de vuelta. Entonces la familia le pregunta a Rebeca, ¿qué quieres hacer? Le preguntaron a Rebeca y ella contestó rápidamente y sin pensarlo 2 veces, me voy a ir ahora mismo. ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¡Qué valentía! ¡Qué audacia la de Rebeca!, ¿cierto? Rebeca muestra ser una mujer valiente, que piensa rápido las cosas y que toma riesgos. Se arriesgó, ¿cierto? La Biblia nos dice que ella lo único que llevó consigo fue a su sirvienta, a aquella sirvienta que le había ayudado a criar a ella, a su nana, desde niña. Era una mujer muy desprendida que no pensó en ella y se arriesga a dejarlo todo para ir a otra tierra lejana, al otro lado del desierto, a casarse con un hombre que ella no conocía. Imagínense ustedes, con tal de hacer la voluntad de Dios.
Qué bonito. En este pasaje podemos resaltar varias virtudes de Rebeca. Además de ser una mujer hermosa, la palabra de Dios nos dice que era una joven muy hermosa físicamente. También tenía virtudes que la hacían hacer hermoso su interior, su alma, su ser. Rebeca fue amable, Rebeca fue bondadosa, trabajadora, decidida, una mujer de fe y obediente a Dios también. La vida de Rebeca, sin embargo, no fue perfecta y vamos a ver por qué. Como tampoco Rebeca fue una mujer perfecta. Miren, presten atención a esto. Rebeca cruza al otro lado del desierto, conoce a su esposo, a Isaac, y él la amó desde el primer momento que la vio. Hasta aquí todo, podemos pensar que todo parece un cuento de hadas, una historia de amor, de ensueños, una historia increíble de amor que seguramente va a culminar bien, pensamos, hasta aquí, porque todo iba bien. Imagínense qué amor a larga distancia. Ella no lo conocía a él, pero fue amor de primera vista. En cuanto la vio, él se enamoró y dice la palabra de Dios, la amó a Rebeca. Pero lamentablemente no es así. No termina como una historia de hadas, la historia de Rebeca. Ella estuvo 20 años después que se casó con Isaac, supuestamente el matrimonio feliz, matrimonio ideal. Ella estuvo 20 años sin poder tener hijos, hasta que finalmente quedó embarazada. Pero mientras estaba embarazada, Rebeca siente que algo no estaba bien en su vientre y le pregunta a Dios. Ella consulta a Dios. Miren qué interesante esto. Y Dios le contesta, tienes 2 naciones que pelean dentro de tu vientre. Esa fue la respuesta de Dios. Y después, más adelante, vemos que Rebeca tuvo a Esaú, el favorito de Isaac, hijo favorito de Isaac, y a Jacob, que fue el favorito de Rebeca. Y comienzan las rivalidades y Rebeca usa su habilidad de pensar rápido, entre paréntesis, su astucia. Usa su astucia para que Jacob adquiriera la primogenitura de Esaú. Ustedes conocen la historia y si no la pueden leer completamente en Génesis. Y esa misma habilidad que Dios le dio a Rebeca y usó para prepararla a ella para que fuera la esposa de Isaac, esa misma habilidad la estaba usando Rebeca ahora para herir a uno de sus hijos, a su familia y a ella misma. No se daba cuenta lo que estaba haciendo, pero a pesar de esto, a pesar de este error, a pesar, como decía la canción, de nuestra multitud de errores, Él nos perdona. El Señor, nuestro Dios, a pesar de esto que hizo, esta obra de engañosa, de manipulación que llevó a cabo Rebeca, a pesar de eso, Dios la usó. Rebeca fue la madre de Jacob, a quien Dios luego llamó Israel. Ella fue la madre de la nación de Israel y más adelante la madre de la descendencia del rey David y de nuestro Señor Jesucristo también, de nuestro Mesías. Rebeca fue una mujer fuerte en todos sus aspectos. Vamos a destacar también aquí primero las características positivas del carácter, las virtudes de Rebeca. Ella fue una mujer fuerte en todos los aspectos. Si ustedes se ponen a detallar, ella fue un retrato de la fortaleza femenina, fortaleza física, fortaleza intelectual, fortaleza emocional. ¿Por qué fortaleza física? Ella tenía... ¿Se acuerdan cuando estuvo cargando el agua para llevarle a los camellos 400 galones? Ahí mostró su fortaleza física y su perseverancia. Ya lo vimos cuando le dio a los camellos el agua. Fortaleza intelectual, tenía una mente hábil y rápida. Tenía la habilidad de darse cuenta y responder rápido a lo que estaba sucediendo alrededor de ella. Tenía una fortaleza emocional, valiente. Rebeca fue valiente, fue arriesgada. Cuando se le pidió empacar todas sus pertenencias y viajar a gran distancia a través del desierto para comenzar una nueva vida con un hombre al que ella no conocía, llamado Isaac, ella estuvo lista en el instante para partir.
Fortaleza espiritual vemos en Rebeca también. Rebeca siempre caminó con gran fe, porque para hacer lo que ella hizo, ella tendría que haber tenido fe y confiar en Dios y en el plan y en la voluntad de Dios para su vida. Ella siempre caminó con gran fe y confió en Dios, aun cuando ella no sabía lo que el futuro le deparaba. Amén. Al principio pareciera que Rebeca se alinea con todos estos estereotipos, con todas estas características tradicionales que una mujer de Dios o que una mujer que va a ser usada por Dios debe de tener, ¿cierto? Ella es tranquila, ella es amable, ella es humilde, ella está dispuesta a servir. Ella fue la primera que de tantas mujeres que vinieron al pozo que estuvo dispuesta a servir al sirviente, traerle agua, ¿cierto? Pero después, a medida que avanza la historia y que se van desenlazando los acontecimientos en la vida de Rebeca, podemos descubrir que Rebeca es articulada, con fuertes opiniones y está lista para decir lo que piensa. Ella estaba lista para decir y también para lograr lo que quería, aunque ahí estuvo el fallo de ella. Ella es audaz y valiente, y esas son las cualidades que se salen un poco de esos estereotipos femeninos tradicionales de las mujeres, especialmente de los tiempos de Rebeca. Pero tristemente ya vimos todas las cosas buenas y positivas que tenía Rebeca, pero tristemente también descubrimos a través de esta historia que Rebeca puede ser engañosa, manipuladora y controladora, ¿cierto? Madre de mellizos, Jacob y Esaú, ella cayó en la peligrosa práctica del favoritismo entre ellos. Su favorito fue Jacob y ella manipuló las cosas, las circunstancias, para que su hijo Jacob obtuviera la primogenitura y no Esaú, que era quien realmente la tenía. Ella confió en Dios en algunas situaciones, pero ella manipuló a personas en otras para obtener lo que ella quería. La maternidad llegó tarde para Rebeca, como ya les dije, ella fue estéril por 20 años, estuvo 20 años de matrimonio sin hijos, a pesar que Dios había hecho un pacto con Abraham y prometido una descendencia, que su descendencia sería tal como la arena del mar. Rebeca conocía la promesa de Dios y sin embargo ella vivió con sus sueños rotos, sin hijos por 20 años y hasta que llegaron los mellizos. Rebeca amaba profundamente a su esposo y a sus hijos, pero también aprendemos que ella tenía un lado oscuro. En un momento de su vida, Rebeca deliberadamente engaña a dos de sus seres queridos, a su hijo Esaú y a su esposo Isaac. Y su ambicioso sueño para su hijo favorito dañó su matrimonio y también perdió la estima del hijo mayor y eventualmente también la llevó a la pérdida de su hijo favorito, de Jacob, porque Jacob fue obligado a salir corriendo, a escapar, para escapar de la furia de su hermano, temiendo por su vida, lo iba a matar. ¿Cómo puede esto encajar con nuestra lista de categorías de una mujer de fe? ¿Cómo podemos encajar esto último que hizo Rebeca dentro de esa lista de las mujeres de fe, de las mujeres que son usadas por Dios? ¿Por qué usaría Dios a una mujer pecadora? ¿Por qué, como Rebeca, en su historia redentora? ¿Por qué Dios, la historia de la redención del mundo, usaría a esta mujer pecadora como Rebeca? Rebeca rompió con todos los estereotipos y confunde las etiquetas preestablecidas de una mujer de Dios. Nos confunde por un momento y sus fortalezas y debilidades son puestas al descubierto ante nosotras en la palabra de Dios. Pero a pesar de sus debilidades y pecados, escuchen bien esto, Dios usó a Rebeca y también te quiere usar a ti.
a ti que estás del otro lado de la pantalla. También, a pesar de todas tus debilidades, de tus errores, de tus pecados, Dios la usó a Rebeca y también te quiere usar a ti. Y la verdad es que como Rebeca, todas nosotras somos mujeres de gran fortaleza y profunda debilidad al mismo tiempo. En lugar de quedarnos solamente allí a pulir nuestras fallas y a tratar de reunir toda esta lista de características de la mujer de Proverbios 31, tal vez nosotras tengamos que analizar esto. Nunca vamos a llegar a ser una mujer perfecta. Porque saben ustedes que la historia de Rebeca nos enseña que Dios usa a todo tipo de mujeres, y esto es lo bueno de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, que Él usa todo tipo de mujeres para llevar a cabo sus propósitos. Si estamos dispuestas a dar una mirada honesta a cómo somos nosotras, descubriremos que ninguna de nosotras es perfecta, ¿cierto? Ni cumple, tal vez ninguna de nosotros cumplimos con esa lista de cualidades, tal vez que tenemos en nuestra mente preparada, pero aún así, a pesar de no ser perfectas, a pesar de no cumplir con esa lista de cualidades completamente, Dios quiere usarte para llevar a cabo su propósito. Y no permitas que la culpa del pasado, ni que el no cumplir con toda la lista de cualidades preconcebidas por los humanos, porque son preestablecidas por los humanos, te impida que Dios te use. Porque ¿sabes qué? Solo Dios es perfecto. Solo Dios es perfecto y Él conoce mejor que nadie nuestras debilidades, y también es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice Primera de Juan 1:9, que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados ante Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y así como a Rebeca, Dios se place en usar a mujeres imperfectas para sus planes perfectos. Eso sí, sus planes son perfectos. La pregunta es, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesta? ¿Estás lista como Rebeca, que saltó en el mismo segundo y dijo, sí, iré? ¿Estás lista como Rebeca, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de tus imperfecciones? ¿Estás lista para ser usada por el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, y llevar a cabo los propósitos, sus planes que son perfectos y únicos para ti? Cuando estudié la historia de Rebeca o su vida de Rebeca, como les dije, hay muchas cosas positivas que nosotras debemos imitar de Rebeca. Y una de ellas es su valentía, su tenacidad, su audacia, su fe y su prontitud para decir que sí a los planes de Dios. Ella era trabajadora, era humilde, era bondadosa, era amable, era dulce, era de todas esas cosas. Rebeca reunía muchas cualidades, pero como les dije, Rebeca tenía un lado oscuro. Y aprendimos aquí en esta historia cuál era el lado oscuro de Rebeca. Ella manipuló, ella engañó a su esposo Isaac, al que amaba mucho, y también a su hijo mayor, Esaú. ¿Por qué? Porque su favorito era Jacob. Y hay dos puntos aquí que quiero resaltarte esta noche a ti, mujer, a ti, mi hermana, mi amiga. Sobre todo, las mujeres se nos hace muy fácil, tal vez lo traigamos incluido dentro de nuestro disco duro, la manipulación, y muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera que estamos manipulando una situación. Pero yo les digo una cosa, antes de llegar a manipular, pregúntate, ¿esto que estoy tratando de conseguir, tratando de hacer o tratando de que se haga realidad, es porque yo lo quiero para mí, para mi ego, para mi yo, o es porque yo lo estoy haciendo por la voluntad de Dios? ¿Es esta la voluntad de Dios?
que yo llegue a conseguir este trabajo, o que llegue a conseguir esta casa, o que haga esto, o que participe de este ministerio, o que participe del otro. Solo lo estoy haciendo, yo creyendo que estoy poniendo los pasitos para llegar a donde quiero llegar, sin contar con la voluntad de Dios. Entonces eso se llama manipulación. Y tenemos que estar bien alertas, porque a Dios, por supuesto, no le agrada la manipulación. Y hay una cosa que no vamos a imitar de Rebeca, tú y yo, a partir de ahora, y es esa, manipulación. No significa que no oremos al Señor por cosas que deseamos lograr en nuestra vida, porque si deseamos casarnos con tal persona, porque tiene los requisitos de nuestro Dios, es un hombre de Dios, o porque nuestros hijos lleguen a hacer tal cosa y los ayudamos en el camino a que ellos lleguen allá. Eso no es manipulación. Manipulación es cuando usamos el engaño solamente para lograr algo que nosotras deseamos, que está fuera de la voluntad de Dios. Así que antes de meterte en una empresa para lograr algo o para llegar a que algo suceda en tu vida, ora al Señor y pídele a Él. ¿Es esta, Señor, tu voluntad? Porque si así lo es, será concedido. Amén. Pero si no, va a traer resultados catastróficos como los que trajo en la vida de Rebeca y de Isaac. Su familia terminó destruida, ¿cierto? Su hijo mayor no la veía bien, su esposo resentido con ella y el hijo menor huyendo, escapando por su vida, porque el hermano mayor quería matarlo. Así es que espero que esto nos sirva a nosotros de experiencia, de aprendizaje para nuestras vidas, pero también recuerda, no te quedes con Rebeca como el lado negativo solamente. Tenía muchas cosas positivas también Rebeca, y que Dios las usó. Y a pesar de esto negativo, a pesar de su pecado, a pesar de su error, también Dios la usó para llegar a cabo su plan perfecto e ideal. Y Rebeca jugó un gran papel en el plan de redención del mundo de nuestro Dios, como ya les dije. Fue una de las matriarcas del rey David y de nuestro Señor Jesucristo, de la línea de nuestro Señor Jesucristo. Así que imagínense qué importante, cuánto la estimó Dios y cuán bueno Dios fue, y vio en su corazón, en Rebeca, el deseo de agradarle a Dios tal vez. Y Él perdonó, como dice la alabanza, todos nuestros pecados, nuestros errores. Y no miró eso, sino que Él la usó a Rebeca. Y Él también te quiere usar a ti. Muchas veces nos sentimos nosotras disminuidas y nos sentimos descalificadas. Nos sentimos descalificadas para hacer la obra del Señor o para tener este ministerio o el otro, porque vienen a nuestra mente justamente nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestras partes oscuras, porque somos imperfectas. Mientras estemos de este lado de la eternidad y en este cuerpo de muerte, lo vamos a hacer. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él te quiere usar a ti de la misma manera, con tus imperfecciones, de la misma manera que usó a Rebeca. Así que la pregunta para ti, mi hermana, mi amiga, esta noche es: ¿estás tú dispuesta, como Rebeca, a ser usada por tu Dios? ¿Estás dispuesta a que Él te use a pesar de tus imperfecciones? Y por supuesto, Él te va a ayudar en tu caminar cristiano. Hay un proceso que se llama santificación, en la que todas estamos caminando, unas aquí, unas un poquito más avanzadas y otras un poquito más atrasadas, pero todas estamos metidas en ese mismo caminar que se llama santificación. Y proseguimos a la meta, proseguimos hacia adelante con la misericordia de nuestro Dios y con su ayuda. Pero ¿estás dispuesta a que Dios te use? Porque esa es la diferencia. Eso puede marcar la diferencia en tu vida. Él está buscando usarte así como eres. ¿Y lo estás buscando tú a Él? Te pregunto esta noche. ¿Estás buscando tú de tu Dios para dejarte usar por Él, para que Él lleve a cabo sus propósitos en el mundo y que tú seas una Rebeca, que a pesar de tus imperfecciones, de tus errores, el Señor
te ve con buenos ojos y te usa para algo grande, para llevar a cabo sus propósitos. Espero que así sea. Espero que esta noche la historia de Rebeca te haya servido para darte cuenta cuán reales somos, cuán reales fueron las mujeres que están también plasmadas su historia en la Biblia, son tan reales como tú y como yo. Y es por eso que yo he puesto el nombre a esta serie, Mujer como tú y como yo, porque todas estamos en el mismo bote. Amén. Y por eso es que vamos a imitar las cosas buenas y vamos a pedirle al Señor que no nos deje caer en las cosas negativas, porque de eso tenemos que aprender nosotras. Así es que vamos a despedirnos esta noche en oración a nuestro Dios y vamos a rogarle que Él nos ayude en este proceso de santificación y que Él nos ayude a poder ser hijas que le agraden a Él y poder ser usadas por Él para la gloria de su nombre. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres digno, Señor, solo tú eres digno. Y ante ti nos inclinamos esta noche, Padre, para agradecerte y para decirte gracias porque tú perdonas nuestros errores, porque tú no miras nuestros errores, sino que tú te places, Señor, en usarnos para nosotras poder llevar a cabo tus propósitos en nuestra vida y glorificar tu nombre. Esta noche yo te pido, Padre mío, que derrames tu bendición sobre cada una de las personas que está del otro lado de la pantalla, sobre esos corazones, Señor, que pueden estar quebrantados porque tal vez hemos cometido errores, pecados, pero que tú pongas convencimiento, Señor, en sus mentes de que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y yo te pido que nada de eso les impida a ninguna de ellas, Señor, a dejarse ser usadas por ti en tu obra. Anímalas, Señor. Te pido una bendición especial para ellas, para sus hogares y para sus vidas. Gracias te damos porque tú, Señor, eres extremadamente bueno con nosotros. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído y confiamos, Señor, que tú vas a continuar haciendo la obra en cada una de nosotras hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.